Hola muchachos. En esta clase eh, les voy a hablar sobre los horizontes, los llamados horizontes culturales de la zona de Mesoamérica. Ustedes ya en la actividad, en una de las actividades, pues ubicaron las tres zonas geográficas culturales del México antiguo, ¿no? Es Aridoamérica, Oasis América, Mesoamérica. Y bueno, ahí pudieron observar que la zona de Mesoamérica pues fue la zona que mayor desarrollo cultural tuvo. ¿Okay? Ahí es donde se desarrollaron pues grupos sedentarios, ¿no? Culturas sedentarias. Entonces pues eso les permitió fundar grandes civilizaciones, ¿no? Tener mayor desarrollo de todo tipo, a diferencia de los grupos de Oasis América, que se desarrollaron grupos seminómadas. Sí fundaron ellos algunas ciudades, pero no fueron ciudades tan grandes ni tan desarrolladas, digamos, como las que se fundarían en la zona de Mesoamérica. Y en Aridoamérica, pues ya vieron que fueron grupos nómadas los que se desarrollaron ahí. Pues obviamente ellos no fundaron ciudades, no. El clima y el tipo de tierra donde les tocó desarrollarse, pues no les permitió fundar grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, por eso, pues la zona más estudiada del México antiguo, pues es la zona de Mesoamérica, porque fue donde hubo más desarrollo, donde hubo más grupos, más culturas y donde florecieron mayormente, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los llamados tres horizontes culturales para el estudio de esta zona de Mesoamérica? O lo pueden traducir como tres periodos, pues, tres periodos de tiempo, ¿no? Para estudiar Mesoamérica, dividieron, se dividió en tres periodos de tiempo. Les digo, algunos historiadores pues les llaman horizontes culturales. Y esos periodos u horizontes culturales son el preclásico de Mesoamérica, el clásico de Mesoamérica y el posclásico de Mesoamérica. Que ustedes ya han venido viendo esto desde la primaria, ¿no? Yo no les voy a dar aquí un repaso pues de todo lo que han visto. La idea ya aquí en la preparatoria pues es rescatar lo más importante de cada periodo. Por eso yo les voy a rescatar solamente dos culturas de cada periodo. ¿Okay? Las dos culturas, digamos, más sobresalientes, las que alcanzaron mayor desarrollo en cada uno de los periodos u horizontes culturales. Porque, como ustedes, les repito, vieron desde la primaria y la secundaria, pues hubo muchas culturas, muchos grupos que se desarrollaron en la zona de Mesoamérica en cada uno de esos tres periodos de tiempo. Entonces, yo les voy a rescatar las dos más sobresalientes de cada periodo, ¿ok? Y en esta clase pues les voy a hablar nada más del horizonte cultural del preclásico, ¿ok? Para no agobiarlos con tanta información. Nada más vamos a ver el preclásico. Y este periodo pues fue el periodo más amplio de desarrollo que hubo en Mesoamérica, ¿no? El periodo más amplio en tiempo, pues se habla de 3500 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo. Entonces es un periodo súper amplio de tiempo, son muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de prácticamente llegando a 4 siglos, ¿no? 400 años. Entonces, los 3500 antes de Cristo más los 300 después de Cristo, pues, ¿no? Casi se completarían los 4 siglos. Entonces, es un periodo muy amplio y les repito, pues se desarrollaron
muchísimos grupos en esa zona, muchísimas culturas. Y nosotros vamos a hablar de las dos culturas que alcanzaron ese mayor desarrollo, que sería la primera, la cultura olmeca, que es bien conocida como la cultura madre de Mesoamérica. ¿Y por qué creen que le llaman así, la cultura madre de Mesoamérica? Porque pues fue la primera cultura, el primer grupo que se desarrolló en esta zona de Mesoamérica. Ellos se desarrollaron en la zona del Golfo de México, o sea, lo que es Veracruz y Tabasco. Esa fue su zona donde se establecieron y pues donde fundarían sus principales ciudades, que afortunadamente pues todavía se pueden apreciar restos, ¿no? de esas ciudades después de tantos siglos, bueno, de tantos años, y todavía se puede apreciar algo de lo que fueron esas ciudades olmecas. Obviamente ahora se les conoce como sitios arqueológicos, ¿no? Y pues están cuidados, ¿no? La idea es conservar lo mejor posible estos vestigios o estos restos, pues, de las ciudades, para darlas a conocer, no solamente a los mexicanos, sino al turismo extranjero, ¿no? Que pues visitan mucho estos sitios arqueológicos. ¿Cuáles son algunas de los principales ciudades olmecas o principales sitios arqueológicos? Pues que seguramente ustedes han escuchado el nombre, pero ahora van a poder ubicarlas pues como ciudades olmecas, ¿no? Las tres principales ciudades son una que se llama San Lorenzo, ¿okay? Otra que se llama La Venta, y la tercera se llama, ahí se me olvidó, y la ciudad de los Tres Zapotes, efectivamente. Entonces esas fueron las tres principales ciudades olmecas. Fueron grandes ciudades, para haber sido las primeras fundadas en la zona de Mesoamérica. Pues sí, fueron grandes ciudades. Obviamente ya después, con el tiempo, pues hubo otras ciudades más grandes que estas en cuanto a población y en cuanto a urbanización, pues, en cuanto a extensión. Pero en su momento fueron las tres más importantes, y durante mucho tiempo se permanecieron así como las tres más importantes. Obviamente los olmecas, como todos los grupos mesoamericanos, pues eran sedentarios, y lo que les permitía ser sedentarios pues era la actividad de la agricultura, ¿no? Eso es lo que les permitió asentarse ahí en esa zona de Veracruz y Tabasco, y poder desarrollarse. Por supuesto que también practicaban algunas actividades nómadas, como la cacería. Por supuesto que cazaban también, porque pues les gustaba la carne, no solamente los productos agrícolas, no solamente el maíz, la calabaza, el frijol, sino también ya empezaban a tener una dieta balanceada, ¿no? Como se dice, ¿no? Ya carne, ya también le metían proteína, y pues por eso cazaban. Pescaban, ¿no? Porque aprovechaban que estaba ahí el Golfo de México, tenían acceso al mar, y pues también pescaban, ¿no? Entonces agregaban a su dieta pues los peces. Entonces fue una cultura, un grupo que tuvo ese desarrollo económico, digamos, ¿no? O sea, no pasaban hambre, pues, como a los grupos de Aridoamérica, que pues sí se la veían muy duras con la cuestión de la alimentación. Acá los olmecas fueron los primeros en disfrutar pues el clima de la zona de Mesoamérica, el disfrutar la fertilidad de la tierra, y pues las riquezas naturales, ¿no? Como les decía, el mar, la fauna que había, los animales que había en la zona,
para la cacería. Y de los olmecas, pues se puede apreciar hoy en día todavía, si uno va a uno de estas tres ciudades, a uno de estos tres sitios arqueológicos que todavía existen, que están ahí en Veracruz y Tabasco, pues todavía están pues algo que identifica mucho a la cultura olmeca dentro de su escultura, que son las llamadas cabezas colosales, ¿no? Las cabezas olmecas. Colosales porque son pues inmensas, ¿no? Y pues los olmecas se las ingeniaron para esculpir, ¿no? estas cabezas de una manera determinada, ¿no? Con las características que ellos le querían dar pues, a la cara pues, de estas esculturas. Y obviamente fue un trabajo impresionante que todavía impresiona hoy en día, les digo, no solamente a nosotros, sino a los extranjeros, porque obviamente los olmecas, y por eso son conocidos como los grandes esculpidores de la piedra o grandes escultores de la piedra, porque pues en esa época esculpían la gran roca, porque pues buscaban una piedra inmensa, la esculpían a base de otras piedras, ¿no? Una piedra puntiaguda, ¿no? Servía como cincel, digamos, y otra piedra para pues, estar golpeando, ¿no? Que serviría como marro, digamos, y darle forma, la forma que ellos querían darle, ¿no? A los ojos, la nariz, la boca. Y si ustedes no han visto en vivo, ¿no? esas cabezas colosales, seguramente las han visto en los libros de historia de México, y pues se darán cuenta que están impresionantes, o sea, la verdad que están impresionantes. De hecho, se han hecho experimentos con el hombre actual a poner a esculpir una gran roca, ¿no? Como lo hacían los olmecas, con una roca puntiaguda y otra que sirviera como marro, y pues la verdad es que no les quedan para nada igual, ¿no? Les queda pues un cochinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se acerca ni tantito a estas esculturas que hicieron los olmecas. Por eso son considerados como los grandes escultores de la piedra, ¿no? A nivel mundial, así son conocidos los olmecas. Y les digo, es algo de lo que todavía se puede apreciar. Los olmecas obviamente pues entraron en contacto con otro grupo en este periodo del preclásico, que sería pues otra cultura que también se destacó en este periodo de tiempo, que sería la cultura zapoteca, ¿no? Los zapotecas, que ellos se desarrollaron en la zona de Oaxaca, en lo que actualmente es el estado de Oaxaca. Ahí se establecieron ellos y ahí fundaron su principal ciudad, que también es uno de los sitios arqueológicos más visitados, ¿no? de México, que es conocido como la ciudad de Monte Albán, o el sitio arqueológico de Monte Albán. Los zapotecas pues también, al igual que los olmecas, pues tuvieron un buen desarrollo económico, o sea, vivían bien de la agricultura, la cacería. Recuerden, la densidad de la población en esa época pues era muy baja, ¿no? Entonces pues no se tenían que pelear por el alimento, ¿no? Alcanzaban los recursos perfectamente para las comunidades, y la verdad es que vivían bastante bien. Obviamente todo eso cambió después, ¿no? Con la llegada de los españoles fue la peor pesadilla para estos grupos humanos, para nuestros grupos
prehispánicos, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Pero bueno, eh, obviamente todos estos grupos mesoamericanos eran grupos politeístas, ¿no? ¿Qué significa eso de politeístas? Pues tenían muchos dioses, es cierto, sí, 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 eran grupos muy, muy entregados a sus dioses, muy religiosos. Eh, eh, ya después vamos a ver en otro periodo, en el posclásico, a los aztecas, ¿no? Donde pues se habla mucho, pues, ¿no? De que los aztecas eran bárbaros, salvajes, que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Sí, es cierto, o sea, sí es cierto. Eh, pero eso ya lo veremos en su momento. Ya desde esta época del preclásico, pues los olmecas y zapotecas sí tenían una gran devoción, ¿no? por sus dioses, ¿no? Sobre todo pues Tlaloc, que era el dios de la lluvia y que era pues muy importante para estos grupos porque pues, dependían mucho de la lluvia para que tuvieran buenas cosechas, ¿no? Eh, para los olmecas, por ejemplo, su principal dios para ellos era el dios jaguar, ¿no? O sea, en esta zona de Tabasco y Veracruz, pues estaba habitaba el jaguar. Entonces, eh, para estos olmecas, pues el jaguar era un animal que le daban muchas virtudes, ¿no? La habilidad, la forma de cazar, y pues para ellos tenía que haber un alguien, ¿no? Una divinidad que hubiera creado a este espécimen. Entonces para ellos era existía pues un dios jaguar, ¿no? Con grandes poderes, habilidades. Y a veces he escuchado yo a algunos alumnos, ay, ¿cómo es posible que hubieran creído en tantos dioses, ¿no? ¿No? Hasta inclusive, o sea, qué tontos, cómo creían en que si había lluvia, que el dios de la lluvia, que si había a un animal que se les hacía impresionante, ¿no? El dios jaguar. Pues si nos vamos a la actualidad, no estamos muy lejos tampoco. El hombre siempre ha tenido la necesidad de creer en deidades, creer en dioses para lo que no puede explicar, pues ahí encontrar la explicación, ¿no? Nosotros, pues muchos católicos, pues creen, ¿no? en Dios. Igual las sociedades del Medio Oriente pues tienen a su dios Alá, ¿no? La religión musulmana. Entonces es algo que todavía seguimos viviendo, ¿no? Las creencias en seres divinos, en seres superiores. Pues los grupos indígenas también tenían esas creencias. ¿Cuál es el asombro? Todavía seguimos creyendo, ¿no? A lo mejor son diferentes dioses, diferentes deidades, ¿no? Pero la necesidad de creer sigue vigente, y eso es algo, les digo, muy humano. No creo que se vaya a terminar nunca, ¿no? A lo mejor sí ha cambiado, ¿no? Cada vez se cree, a lo mejor estadísticamente menos, pero siempre va a haber personas con esa necesidad, y se califica como una necesidad humana, ¿no? Y está bien. Mientras sea para bien, adelante. Bueno, entonces, este periodo del preclásico, digamos que estas dos culturas, la olmeca y la zapoteca, son los dos grupos que más se van a desarrollar. Y ya después viene otro periodo conocido como el clásico, donde los olmecas y zapotecas sí obviamente van a seguir, ¿no? en esta zona de Mesoamérica, pero ya no van a ser
los grupos más importantes, sino van a venir otros grupos que van a tener un mayor desarrollo. ¿Ok? Y ya los veremos más adelante, les hablaré del clásico y ya les hablaré de las dos culturas más desarrolladas de ese periodo del clásico. ¿Ok? Del preclásico, olmecas y zapotecas. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, don Benito Juárez, que fue, bueno, ustedes saben, fue uno de los presidentes más populares, ¿no? Ha sido uno de los presidentes más populares por México, por el pueblo mexicano, o sea, más querido, ¿no? Más aceptado por el pueblo. Él era zapoteca, él era hijo de padre y madre zapoteca, o sea, corría pura sangre zapoteca por sus venas. Entonces, siendo indígena, y ustedes saben que no es ningún secreto, y ya desde esos años, estamos hablando de 1867 para acá, ya los indígenas era el grupo que menos posibilidades tenía y tienen para salir adelante, esa es la verdad. Bueno, pues Benito Juárez, vaya que pudo salir adelante. ¿No? Fue, iba para sacerdote, finalmente se dio cuenta que no era su vocación, estudió leyes, fue un gran abogado y fue gobernador de su estado natal, de Oaxaca, oaxaqueño, y posteriormente fue presidente de nuestra nación, un indígena zapoteca. ¿Okay? Entonces por eso se le pone mucho de ejemplo, porque la verdad es que sí es un ejemplo, ¿no? Ahora sí que no es choro, como dicen ustedes, ¿no? Él contra todos los obstáculos o contra todas las desventajas, ¿no? De ser indígena, pudo salir adelante. Entonces, por eso yo a veces les digo a mis alumnos, no hay pretextos. O sea, hay veces que sí, la verdad, hay muchos problemas y muchos obstáculos, pero con paciencia y con tesón se puede salir adelante, ¿no? Y Benito Juárez a lo mejor es de los pocos ejemplos, pero sí es un gran ejemplo. Obviamente Benito Juárez encontró a mucha gente que lo apoyó también, ¿no? Y pues igual todos debemos de buscar esos apoyos, ¿no? Y teniendo paciencia se logran cosas. Entonces, no, ahora sí que aprovecho para decirles que no se desesperen, ¿no? Aquellos que no están, están teniendo dificultades, ¿no? Con este semestre, no se desesperen. Poco a poco se sale adelante. Bueno, ok. Aquí le dejamos y ya la siguiente clase les hablo del siguiente periodo, ¿no? Del clásico de Mesoamérica. Gracias.